Yo no creí en fábulas, nunca fue lo mío. No significa que no creí que alguien grande cuida de mí, pues he visto en un hospital decir un lo siento. No hay nada que pueda hacer, y no era verdad. Oro no vi en el final del arco iris. Bienvenidos una vez más a un año más de grupo. Y este año pues nos costó un poquito iniciar, pero sé que va a ser un año en el que Dios nos va a hablar mucho. Y como siempre tenemos pues un tema diferente para cada año. Y el tema de este año es amando como Dios ama. Así que durante todo este año, cada sábado vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia, qué es el amor. Y por lo tanto, cómo es el amor que Dios creó y cómo es primero el amor que Dios nos da y que cuando nosotros lo recibimos podemos dar ese tipo de amor a las demás personas. Así que vamos a estar estudiando 1 Corintios 13 y ahí es donde vamos a aprender acerca de qué dice que es el amor. Y para iniciar vamos a leer pues 1 Corintios 13:4 en la Nueva Versión Internacional. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y así vamos a ir estudiando cada uno de esas definiciones que dice la Biblia que es el amor. Pero durante estas 4 semanas vamos a estar hablando acerca de que el amor es paciente. Creo que solo escuchamos la palabra paciencia y ya creo que hacemos una cara si creemos que o no nos consideramos ser personas muy pacientes. Y creo que lo primero que se nos viene a la mente son situaciones en las cuales no mostramos nuestra paciencia. Por ejemplo, en el tráfico o si tenemos que esperar en algún lugar. Tal vez si nos apuran ya nos empezamos a desesperar. Y esto me recuerda, por ejemplo, pues no sé cuántos de ustedes han tenido que ir a una cita médica, pero creo que es como lo que podemos tomar como ejemplo. Nos dan una cita, llegamos y normalmente no nos atienden y no nos pasan de una vez, sino que nos tenemos que sentar en ese consultorio o en el hospital o a donde hayan ido a la cita y hay que tener paciencia. Hay que esperar a que nos digan nuestro nombre para poder entrar y ya que nos puedan atender. Y yo trabajé pues casi 10 años en un hospital y a veces subía a la sala de espera y los niños pues tenían que llegar temprano para poder que les sacaran laboratorios, pasar a cita. Si tenían que recibir quimio, pues tenían que esperar a que se les preparara, a que se les administrara para luego poder seguir. Y casi que pasaban, si iban solo por el día, todo el día ahí, casi una jornada laboral y ellos esperando. Y me preguntaba qué harán en ese tiempo de espera. Y era algo que ellos ya sabían que iban a tener que hacer durante bastante tiempo, al menos durante 1 o 2 años. Y a veces nosotros solo tenemos que ir a una cita médica al año y esa hora, 2 horas, 3 horas, a lo que nos tome, ya estamos, que ya nos queremos ir. Pero ¿a qué viene eso? A que ese tal vez es como cuando escuchamos el término paciencia, pensamos en eso, en algo que nos va a tocar esperar y que tal vez no lo vamos a poder hacer con la mejor actitud. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el amor es paciente? Sí se refiere a que va a haber una espera, que va a pasar un tiempo para que podamos ver lo que queremos, porque estamos en el hoy y hoy tal vez no está pasando esa situación, pero va a pasar un tiempo que es el que no conocemos para poder llegar a lo que queremos ver o a lo que estamos pidiendo o a lo que estamos creyendo. Entonces, cuando dice que el amor es paciente, sí quiere decir que el amor sabe esperar. Y cuando nosotros amamos a una persona o cuando somos amados por alguien, eso significa que esta persona esperó por nosotros o bien que nosotros esperamos por esa persona. Y en la Biblia vamos a leer y hoy vamos a hablar específicamente de cómo Dios nos ama pacientemente.
Y así nos vamos a ir en cada enseñanza, lo vamos a dividir en 4. Primero, cómo Dios muestra ese amor hacia nosotros, cómo nosotros nos lo podemos mostrar a nosotros mismos, cómo lo podemos mostrar a otras personas, ¿verdad? Y por último, cosas que podemos hacer para ejercitar ese amor, y en este caso, pues, ejercitar el amor paciente. Y para eso vamos a leer segunda de Tesalonicenses 3:5. Dice, que el Señor los lleve a amar como Dios lo hace y a ser pacientes como Cristo. Entonces, acá nos habla de cómo ama Dios y cómo ama Jesús. Y por eso acá nos dice que el ver el amor de ellos nos inspire para que nosotros podamos amar a otros de esa manera. Y por eso acá dice, el Señor los lleve a amar como Dios lo hace y a ser pacientes como Cristo. Y si nosotros leemos la Biblia, vamos a poder ver cómo Dios y cómo Jesús nos mostró su amor a través de la paciencia. Y el primer ejemplo es cómo Dios amaba a sus discípulos. Si nosotros pues leemos los evangelios, vamos a leer de cómo Dios juntó y llamó a estos discípulos para que lo acompañaran en esos 3 años que él tuvo de ministerio. Y si lo leemos, creo que algunos nos podemos sentir identificados con algunos de los discípulos, tal vez algunos con Pedro, otros con Juan, que se hacía llamar el discípulo amado, o ese Pedro que era todo alocado, o Lucas. O sea, podemos como leer de varios de estos discípulos, o Judas, el que lo traicionó, y aún así Jesús amaba a Judas. Y quiero mostrarte para que podamos ver y ejemplificar cómo era el amor de Jesús hacia ellos, y era un amor paciente. Primero, tuvo esa paciencia para buscarlos y llamarlos. Y si nosotros leemos, al menos cuando llamó a Simón, pues en ese que era Pedro, lo llamó y él automáticamente dijo que sí. No fue como que, espérame Jesús, voy a ir a consultar, voy a ir y tal vez al mes te respondo. No, cuando Jesús lo llamó, le dijo, ¿me quieres acompañar? Yo te voy a hacer ahora pescador de hombres. Como siempre tan alebrestado, él le dijo que sí. Y estuvo al lado de Jesús durante ese tiempo que él estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Pero el que los discípulos le hubieran dicho que sí a Jesús fue como la primera respuesta que Dios tuvo. Y la segunda fue que ellos permanecieran con él hasta el último momento. Y todos sus discípulos lo acompañaron hasta el último momento. Incluso Judas, pero Judas, su último momento fue cuando lo traicionó. Pero en ese momento, ¿saben? Todos los discípulos, tal vez Judas fue el que lo traicionó porque lo vendió. Pero todos traicionaron a Jesús, porque en el momento que él fue crucificado, ninguno de ellos estuvo ahí. Ninguno, aún Pedro que dijo, yo voy a morir como tú vas a morir. Cuando esté cantando el gallo, la tercera antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y eso fue lo que pasó. Y Jesús sabía que ellos no lo iban a acompañar hasta la cruz. Jesús sabía que él iba a morir solo en esa cruz. Y aún así, los amó. Y quiero que imaginemos, tal vez pues este es el mes del cariño y para nosotros va a ser el año del amor y del cariño y de la amistad, porque solo de esto vamos a hablar. Pero vamos a aprender qué es el verdadero amor, no ese amor romántico de las películas, de Netflix, del cine, de las novelas, o el amor que hemos leído en libros, sino que el amor que habla la Biblia, que es Dios. Y entonces, tal vez después de esta enseñanza, algunos van a decir, ay no, definitivamente yo creía que sabía amar y me doy cuenta que no. Yo soy la primera, o sea, yo sí cuando leí esto digo, me falta mucho para aprender a amar a las personas. Y esa es la idea de esta enseñanza, así que veamos primero eso, el amor de Jesús hacia sus discípulos, que aún sabiendo que en el peor momento y en el último momento de su vida no lo iban a acompañar, aún así los amó, los discipuló, les enseñó,
los regañó también, pero estuvo ahí con ellos y creyó en ellos para decirles mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y esas palabras quiero que las creamos que Dios nos las está diciendo a nosotros, porque hoy nosotros somos esos discípulos que tal vez no caminamos con Él porque no lo podemos ver, pero seguimos siendo discipulados por Jesús y por Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y Él sabe que como esos discípulos que lo traicionaron porque no estuvieron con Él hasta el último momento, esos discípulos que no aprendían y que Dios a cada rato les decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo van a entender? Pero aún así, Jesús confió en ellos, porque Él los amó pacientemente. Y Dios nos ama también pacientemente, porque Él envió a Jesús. Y quiero que veamos cuánto tiempo habrá pasado desde que Dios creó a Adán y Eva para que Jesús viniera. Y todos ese tiempo que pasó, que fue extenso, todo ese tiempo Dios ya sabía que iba a mandar a Jesús para que nos salvara a nosotros. Y Dios tuvo que esperar el tiempo perfecto para hacerlo. Él lo pudo haber hecho a los 10, 20, 100 años de que Adán y Eva fallaron, pero no, lo hizo en el tiempo que Él sabía que era el estipulado para que viniera el Salvador. Y Él fue paciente en ese tiempo, de decir, no, ahorita no lo voy a mandar, porque no es el tiempo. Y antes de que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio de Dios, donde Él no habló, donde no hay nada registrado. Pero no quiere decir que en ese tiempo Él no hizo algo. Fue un tiempo en el que Él estuvo preparando lo que venía, que era Jesús, que era su Hijo. Entonces siempre en ese momento cuando Dios nos pide que tengamos paciencia y que esperemos, es porque ahí se está gestando algo que va a traer un cambio a la humanidad en lo que estamos hablando acerca de Jesús. Y entonces veamos que aquí, con todo eso, recordemos y leamos esto, dice que el Señor los lleve a amar como Dios lo hace y a ser pacientes como Cristo. Entonces Jesús creyó en sus discípulos, amándolos pacientemente. Y saben, otras definiciones o otras, si leemos todas las versiones que hay de la Biblia, esta frase del amor es paciente, lo cambian por otros sinónimos. Y dice que también el amor es comprensivo, el amor sabe soportar, el amor no se da por vencido. Todos esos son sinónimos de alguien que es paciente, de alguien que ama pacientemente. Y veámoslo en Jesús. Jesús no se dio por vencido por sus discípulos, aunque no estuvieron con Él hasta el último momento. Él siguió confiando y creyendo en ellos. Y ahora vamos a terminar leyendo 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y si hoy querías escuchar una frase de amor, esta es. Y tal vez ahorita que fue el Día del Cariño, todos estaban esperando, pues las mujeres, su regalo el Día del Cariño, su tarjeta, sus chocolates, sus fresas. Yo te traigo este mensaje que es más valioso que todo eso. Donde dice que no es que Dios se tarde cuando Él nos da una promesa. No es que Dios se tarde en su venida y todo el mundo ahorita con la pandemia, los temblores y todo lo que ha pasado, dice ya Jesús viene. Y puede ser que sí. Pero si Él no ha regresado y eso no ha pasado, no es porque Él se tarde, es porque está siendo paciente con sus hijos y con su creación. Y acá dice después, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y cada día que tenemos de vida nos muestra que Dios nos ama pacientemente y que hoy nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de conocerlo. Porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos lo conozcan. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar Dios
para que tú lo reconocieras como tu papá, como tu salvador, como el que guía tu vida. Yo ya les he contado, en mi caso fueron 19 años. Ahora lo pienso y digo, ay, fue poquito, ¿verdad? 19, ya casi voy a llegar a tener como casi el mismo tiempo sin conocer a Dios y conocerlo. Pero tal vez puedo pensar que poquito, o las personas que ya tienen 50, 60, que todavía no han aceptado a Dios, han de decir, ya hubiera querido yo a tu edad haberlo hecho, todo lo que me hubiera ahorrado. Me lo han dicho un montón. Pero, ¿saben? Esos 19 años, Dios fue paciente conmigo. Siempre en el colegio, mis mejores amigas conocían de Dios y me hablaban de Él. Pude ver muchas circunstancias de mi vida en donde pude ver el amor paciente de Dios, que yo digo, yo hubiera sido, ya me hubiera mandado hace ratos al sepulcro, dirían, porque no hacía caso. Pero no importa si hoy tenés 15, 20, 30, 50, la edad que tengas, hoy solo te recuerda que Dios te muestra su amor paciente, porque todavía estamos vivos y todavía Dios nos quiere dar la oportunidad de conocerlo. Segundo, Él también no solo espera a que nosotros lo conozcamos, Él también espera y es paciente para que nosotros vivamos y llevemos a cabo el plan y el propósito por el cual Él nos da vida. ¿Y cuántas veces Él tal vez nos ha estado hablando de algo que quiere que hagamos? Y ahí lo andamos posponiendo y posponiendo, no 1, 2, 3, 10 años. Y Él sigue siendo paciente y esperando a que lo vamos a hacer. Y por último, Él espera y es paciente con nosotros de que hasta el último día le vamos a ser fieles. Y Él cree en eso. Así que hoy te recuerdo que lo que tal vez a veces creemos que Dios está tardando es porque no es que se está tardando, es que nos está amando pacientemente y nos está dando la oportunidad de poder pasar una eternidad con Él. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Así que quiero que terminemos orando y le voy a pedir a Dios que nos recuerde todas esas situaciones en donde podemos ver cómo nos ama pacientemente, cómo nos libró de accidentes, cómo nos libró de la muerte, cómo nos libró de tomar decisiones que tal vez iban a cambiar el rumbo de nuestra vida. Todo eso nos muestra cuán paciente es Él. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias porque sé, mi Dios, que durante este año vas a transformar nuestros corazones y vas a transformar la manera en la que veíamos el amor. Gracias, Dios, por tu amor paciente hacia cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por amarnos pacientemente y morir en esa cruz y pasar todo lo que pasaste por amor, sabiendo de que un día eso iba a dar un fruto en cada una de nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sigues recordando ese amor paciente del Padre, ese amor paciente de Jesús y ese amor paciente que tú nos tienes. Que así como Jesús creyó en sus discípulos a pesar que lo traicionaron y estuvo dispuesto a ser comprensivo y a no darse por vencido con ellos. Gracias hoy te doy, Padre, por no darte por vencido con cada uno de nosotros y por seguir creyendo y esperando que nosotros te creamos primero y te reconozcamos como nuestro Salvador, y segundo, que te seamos fiel hasta el último día de nuestras vidas. Te pido que ese amor inunde hoy a cada persona que está escuchando este mensaje y que hoy no haya más que agradecimiento en nuestros corazones por toda esa paciencia que has tenido con nosotros, por ser tan comprensivo, porque todo lo has sufrido por amor a nosotros y sobre todo porque tú no te vas a dar por vencido con cada uno de nosotros y nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos y de poder vivir esa vida contigo, esa vida de plenitud y de abundancia, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, y que hoy podamos ver en cada área de nuestra vida cómo tu amor paciente ha sido manifestado. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por acompañarnos un sábado más y que en esta semana traigamos a memoria y veamos el día de hoy cómo Dios nos está amando pacientemente. Que Dios los bendiga.